Bien, comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a su clase de Física 100, la mejor clase del mundo mundial, porque así lo digo yo. Les informo que están siendo grabados y que esto se va a subir a YouTube más adelante. Bien, estuvimos hablando de trabajo y energía en la clase anterior. Estuvimos discutiendo que el trabajo se puede convertir en energía y viceversa, la energía se puede convertir también en trabajo. Y terminamos enunciando el teorema trabajo-energía, donde el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Entonces el día de hoy vamos a ver un pequeño apartado, que es la parte de potencia, relacionado con la tarea que yo les he dejado. Si bien en nuestra factura de energía eléctrica lo que miden es la energía consumida, esta se muestra con unidades de potencia, que es el kilowatt, y para hacerlo energía lo multiplican por el número de horas. Entonces queda como kilowatt hora. Para saber cuánta energía por segundo consume un equipo, este es el dato que nosotros debemos revisar, que es la potencia. Es la potencia. Entonces, vamos a ver. Se define entonces como la rapidez de trabajo o el cambio energético por unidad de tiempo. En pocas palabras, es el trabajo sobre el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera medir la potencia de ustedes, yo debería colocarles a ustedes un examen de 100 ejercicios, 100 problemas, y digamos, ponerlos a ustedes a trabajar y que resolvieran dicho examen y ver cuánto tiempo se tarda cada uno. El de mayor potencia, pues, resolverá más ejercicios durante un tiempo. Y el de menor potencia de ustedes, pues, será el que menos ejercicios resuelva en el tiempo. Podemos hablar de potencia instantánea como como la fuerza por la velocidad, o la rapidez instantánea con la que la fuerza F realiza trabajo sobre una partícula. Las unidades en el Sistema Internacional de la Potencia es el watt, o también conocido como vatio. El watt es el joule, que es la unidad del Sistema Internacional de Energía, sobre el segundo. En el sistema inglés no hablamos de watts, sino que hablamos de caballos de fuerza, horsepower o HP, donde un caballo de fuerza equivale a 746 joules. Bien, entonces este es el pequeño apartado sobre potencia que deseaba mencionar. Todos los equipos, ya sean los automóviles, en los automóviles es más común que encontremos el caballo de fuerza. Por ejemplo, el Honda Type R de 2020 tiene alrededor de 400 caballos de fuerza. Entonces no usamos watts para los automóviles. Usamos caballos de fuerza. Es la unidad comercial. En cambio, si hablamos de iluminación de un bombillo eléctrico, aquí sí utilizamos los watts, y entre mayor potencia, en teoría obtenemos mayor iluminación. Vamos a ver que esto no siempre es así, porque un bombillo incandescente de 60 watts producirá la misma iluminación que un bombillo LED de 10 watts. Es decir, con 6 veces menos de energía producimos la misma iluminación. Y es por eso que se recomienda cambiar la iluminación tradicional por iluminación LED. Vamos entonces a continuar.
en la siguiente parte de la clase que analiza la conservación de la energía. Yo compartí un video en el campus virtual donde ustedes pueden observar ya ejercicios resueltos de trabajo de energía y conservación de la energía. De todos los tipos de energía que vamos a estudiar, en realidad solo son dos, pero bueno, solo hemos visto la energía cinética, que es la relacionada con el movimiento de los objetos. Un objeto que tiene una rapidez v, pues tendrá energía cinética y esta solamente es cero cuando la rapidez del objeto es cero. Ojo, pueden haber objetos con energía cinética que no tienen masa. Es el caso de los fotones, pero eso va más allá del curso de física que estamos estudiando y ahí la energía se define de otra manera. Pero note que a pesar de que esta partícula no tiene masa, sí tiene energía cinética. Bien, entonces la energía potencial es una energía que podríamos decir de alguna manera usted tiene almacenada y está disponible para ser utilizada. Por ejemplo, tenemos energía potencial elástica, que es la energía que puede almacenar usted en un resorte que se encuentre estirado o comprimido. Y tenemos también energía potencial gravitacional, que es la que usted puede obtener cuando escala o sube hasta una cierta altura. Y la palabra potencial se refiere a que es posible utilizar esta energía más adelante. Bien, ¿cómo obtenemos la energía potencial elástica? Lo obtenemos mediante la definición de trabajo. Recuerden que la definición de trabajo es la integral de la fuerza con respecto al desplazamiento. En este caso, si consideramos un resorte horizontal que solo se deforma en el eje X, tendríamos la expresión en pantalla, donde al resolver la integral, obtenemos que la energía elástica es un medio de kx cuadrado. En este caso, el trabajo será el negativo del cambio en la energía elástica. Porque ustedes podrán notar que la energía elástica final está acompañada del signo negativo. Entonces, y el cambio en la energía suele ser final menos inicial, no inicial menos final. Entonces, por eso aparece ahí el signo negativo. Vamos a ver que este signo negativo también aparece cuando encontremos la energía potencial gravitacional. En este caso, esta energía se obtiene cuando la altura de un objeto aumenta. Esto es entonces la fuerza gravitacional integrada con respecto al desplazamiento. Como la fuerza gravitacional es masa por gravedad, el peso, y la integral en este caso la realizaríamos sobre el eje Y. De manera que al realizar la integral, obtenemos una expresión para la energía gravitacional como la masa por la gravedad por la altura. Y nuevamente el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial. Nosotros partimos esta clase bajo un principio y este principio es que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. De manera que hasta el momento nosotros
no podemos crear energía, simplemente convertimos un tipo de energía ya existente en otro tipo de energía. Y como revelaría más adelante Albert Einstein, la masa está relacionada con la energía también. Pero bien, vamos a estudiar nosotros la energía mecánica. Y resulta que entre dos estados, la energía mecánica de ambos debe ser siempre la misma, dado que solo estamos considerando que la energía se transforma, no se crea. Bien, acá tenemos entonces que el trabajo, pues, sería igual al cambio de la energía cinética. Este era el teorema trabajo-energía. Y teníamos también el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria y el trabajo realizado por la fuerza elástica. Entonces, el trabajo total sería, digamos, la suma del trabajo de la fuerza gravitacional más el trabajo de la fuerza elástica. Y este trabajo total debería ser igual al cambio en la energía cinética. Entonces, bueno, no vamos a dejar esto expresado en términos de los trabajos, sino en términos de las energías potenciales. Y al desglosar los términos, obtenemos lo siguiente, que la energía cinética del estado 1 más la energía potencial gravitatoria del estado 1 más la elástica del estado 1 es igual a la energía cinética del estado 2 más la potencial gravitatoria del estado 2 más la elástica del estado 2. De manera que, la energía siempre se va a mantener constante, la total, que sería la energía mecánica. Entonces, esta expresión no toma en cuenta las pérdidas de energía que solemos tener en todos en todos los sistemas. Le comentaba, si no era ustedes, era la otra sección, les comentaba que el automóvil, de toda la energía que consume, solo utiliza como mucho el 20 o el 25% para mover el automóvil. El resto de la energía se pierde en forma de calor. Entonces, el sistema del automóvil no podríamos estudiarlo con esta ecuación porque no está considerando las pérdidas. Entonces, sí, ahora, bueno, quiere decir que la podemos adaptar. Esta primera, entonces, que estamos observando en E1 igual a E2, es la conservación de la energía en ausencia de fuerzas de fricción. Pero si nosotros ahora venimos y decimos, bueno, pero en casi todos los problemas reales existe fricción. Y como existe fricción, entonces el trabajo se redefine y ahora tenemos que incluir el trabajo que hacen estas otras fuerzas. Y entonces estas otras fuerzas nos dejarían la expresión de la conservación de la energía de esta manera. Tendríamos la energía 1 menos el trabajo de las otras fuerzas igual a la energía en el estado 2. Ok, si hablamos entonces, existen dos tipos de fuerzas, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Las características de las fuerzas conservativas es que cuando usted calcula el trabajo realizado, este solo depende, de la posición inicial y final, no depende de la trayectoria que
no depende de la trayectoria que toma el objeto. Suelen producir procesos reversibles, pero esto va a ser más importante en la parte de termodinámica que estudiarán ustedes en la siguiente clase, Física General 2. Y entonces, bueno, tenemos una relación entre las fuerzas y el trabajo que éstas realizan. Es independiente de la trayectoria, puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final, que eso es consecuencia pues, de que sea independiente de la trayectoria. Es reversible, esto quiere decir que si, por ejemplo, yo muevo una caja a 5 metros hacia la derecha, yo puedo, entre comillas, recuperar ese trabajo regresando la caja al punto inicial. Bueno, esa sería la idea. Quizá el ejemplo no es el adecuado, pero esa sería la idea. Y si el punto inicial coincide con el final, el trabajo total es cero. Esto para las fuerzas conservativas. Normalmente una fuerza conservativa también solo depende, es independiente del tiempo y suele depender únicamente de la posición del objeto. Ok, con las fuerzas no conservativas, lo que pasa es que el trabajo sí depende de la trayectoria que usted tome. Para el caso, no será el mismo, o sea, si yo viajo del punto A al punto B mediante dos trayectorias diferentes, la fuerza de fricción no será la misma para estas dos trayectorias diferentes. Entonces, las fuerzas no conservativas, en este caso yo estoy hablando de la fricción específicamente, producen valores de trabajo diferentes para diferentes trayectorias. También el trabajo que producen estas fuerzas es irreversible. Es decir, si ocurre un evento donde el sistema cambia del estado A al estado B, yo puedo conocer el estado inicial y el estado final. Y entonces el problema consiste en que yo desconozco la trayectoria por la que se llegó al punto B. De manera que si yo regreso al punto A, no necesariamente voy a tener el mismo trabajo, porque se desconoce la trayectoria que se tomó. Entonces, eso para caracterizar las fuerzas no conservativas. Suelen ser fuerzas, o mejor dicho, nosotros para tomar en cuenta el trabajo que hacen estas fuerzas, pues las modelamos como pérdidas por calor. En prácticamente todos los sistemas, esta pérdida de energía se da por calor. En el automóvil es así. Cuando usted carga su teléfono, también la temperatura de este aumenta. Cuando usted tiene un transformador, pasa lo mismo. Todos los equipos que conducen una gran cantidad de corriente eléctrica, pues también aumentan su temperatura y requieren sistemas de enfriamiento. Así que, bueno, esto es toda la parte de energía. Nos vamos a concentrar nosotros aquí en la conservación de la energía para para casos donde solo actúan fuerzas conservativas y casos donde solo donde actúan fuerzas de fricción. Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, pasa que a ustedes, de toda la energía que utilizan, lamentablemente, una parte sí
Una parte sí es pura pérdida por la resistencia que ofrece el cableado y los mismos aparatos. Por eso siempre es importante que ustedes, bueno, no es que sea importante, ni quiero estimular el consumo tampoco, pero los equipos más nuevos suelen ser energéticamente más eficientes. Así que si tienen un refrigerador muy antiguo o tienen un automóvil muy antiguo, consideren cambiarlo. O si, por ejemplo, con la parte de los bombillos, con la iluminación, eso sí es un cambio que ustedes pueden hacer un poco rápido. Vamos a, vamos a mostrar nada más una simulación. Aquí. Vamos a mostrar nada más una simulación para ver cómo se observa, o cómo, para que observen, perdón, cómo cambia, cómo cambia la energía cinética con la potencial. Si yo coloco, si yo coloco al patinador en la parte alta de en la parte alta de la rampa, van a observar ustedes que en el gráfico de energía potencial, pues su valor aumenta o disminuye dependiendo de la altura. Y donde dice total es la energía mecánica de este sistema. Entonces, en ausencia de fricción, la energía potencial se va a convertir en cinética y luego la cinética se convertirá en potencial. Noten ustedes que Noten ustedes entonces que hay un punto donde solo hay potencial, hay otro punto donde prácticamente la potencial y la cinética son iguales. Vamos a ver. Y hay un punto donde la cinética, la energía cinética es máxima. Entonces, en este gráfico, en este gráfico no hay pérdida de energía. ¿Qué pasa si disminuyo la masa? Si hago una masa muy pequeña, pues disminuyo la energía. Bueno, sí, disminuyo la energía. Porque todas las formas de energía, a excepción de la elástica, que hemos estudiado, dependen de la masa. Y si yo aumento la masa, pues aumento la cantidad de energía. Vamos a ver un caso con fricción. Ok, vamos a ver. Cuando no tenemos fricción, si yo le coloco acá sin fricción, pues replicamos el mismo caso anterior. Solamente habrá energía potencial y energía elástica. Pero si aumentamos nosotros la fricción, noten que cada vez la altura que alcanza el patinador es menor. Y finalmente este se va a detener. Entonces, al final, yo prácticamente no tengo energía cinética, no tengo energía potencial y todo, no es que esa energía se destruyó, no es que ya no existe más. Lo que pasa es que se calentaron las ruedas de la patineta y se calentó el suelo. Entonces se pierde como energía térmica. Vamos a volverlo a poner aquí arriba. Y vamos a notar que cada vez logra llegar a cada vez logra subir menos y la cantidad de energía
que se está perdiendo, pues va aumentando a medida que él continúa patinando. Y entonces la tendencia de este equipo es a que el patinador se detenga y se va a detener en el centro, pues, donde la energía potencial y la cinética se hagan, donde la energía potencial, perdón, que se haga cero. Al final la cinética se hace cero porque se detiene, ¿verdad? Entonces el punto donde se detiene y no hay energía potencial, ahí se va a quedar. Pero noten que la energía que se pierde es únicamente la energía que había al inicio. No se pierde más ni se pierde menos. Se pierde la energía total que teníamos al inicio. Y ahí, bueno, ya se nos va a detener el patinador. Y como había poca fricción, pues él tarda en detenerse, pero si nosotros aumentamos la fricción, vamos a notar que él se detiene bastante, mucho más rápido. Bueno, jóvenes, aquí pues siempre en la conservación de la energía, pues va a ser la forma en la que nosotros estudiamos la conversión de un tipo de energía a otro tipo de energía. Pues en este caso solo hemos estudiado conversión de energía cinética en potencial en cinética y viceversa. Pueden ver que uno convierte una energía en otra. Y en este caso, pues no hemos utilizado la energía solar, no hemos utilizado hidroeléctrica, simplemente cinética y potencial. Pero sepan que cualquier tipo de energía se puede convertir en otro tipo de energía. Bueno, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado.